Hola a todos los que van llegando, ¿cómo les va? Tenemos a 8 personas y sube rápidamente, ahí va a subir a 75, de 8 a 75, pero qué duro, ¿ah? Hoy tenemos un live muy especial. Hacía varias semanas que los lunes a las 5 de la tarde no teníamos el contacto con el doctor Javier Montaño, quien es el director de Montano Miranda Law. Y hoy, a pesar de la lluvia y a pesar de los contratiempos y a pesar de tener un día festivo en Venezuela, porque es 24 de junio, la conmemoración de la batalla de Carabobo, vamos entonces a retomar el contacto con nuestro querido amigo, mi abogado de migración, Javier Montano Miranda, el director de Montano Miranda Law. ¿Qué aconsejarías a una persona que tiene su entrevista de residencia por matrimonio? Llegar por matrimonio a la residencia. Y bueno, vamos a hablar de otras figuras, obviamente también de las más recientes decisiones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. A quienes están siguiendo nuestra transmisión desde distintas partes del mundo, les recuerdo tomar nota porque siempre que tengan familiares, amigos o ustedes mismos planes migratorios hacia los Estados Unidos, si quieren migrar de manera segura, legal, para prosperar en el país de las oportunidades, pues tomen nota. Tomen nota. Yo voy a hacer la invitación de rigor a Montano Miranda. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, Montano Miranda, si está con nosotros. Cuéntame si tengo el audio bien, váyame contando si se oye bien. Ya se encadenó del burrito y aquí tenemos ya a Javier. ¿Cómo está mi estimado doctor Montaño, mi amigo Javier, mi abogado de migración? ¿Cómo está? Así es, Miguel. Siento que no te he visto en una década, estimado. Sí, Así que ya nos... verdad, era una cosa tremenda, ¿no? El mal tiempo y mi mala tecnología daban al traste con eso y luego algunos No, viajes y algunas cosas. no, ¿Cómo bueno. estás, Javier? Es la vida es la vida del profesional, así que yo entiendo perfectamente, pero bueno, no, muy bien y muy contento de estar contigo nuevamente. Como tú sabes, todos los lunes para mí es casi religión estar aquí a las 5 de la tarde contigo. Y bueno, y muy contento y también con el objetivo de educar un poquito a la audiencia y bueno, dar mi opinión después de haber practicado 20 años el tema migratorio en Estados Unidos. Mira, tú sabes que hoy es un día muy especial para los venezolanos, es un día nacional, el Día del Ejército, porque es el día de la conmemoración de la batalla de Carabobo, Carabobo, que así nos dio la es. libertad a nosotros, ¿no? Pero Muchas bueno, esa libertad que felicidades. ahora está tan reñida. Muchísimas, sí, sí, sin comentarios, pero muchísimas felicidades a todo el pueblo venezolano. Un abrazo y bueno, y espero que la unidad cada vez esté más fuerte. Un abrazo a toda esa Bueno, comunidad. Javier, entrémosle al tema. El tema central de hoy es la residencia a través de matrimonio. Sí, ¿Ah? un Ok, tema, ¿cuándo funciona? ¿Cuándo funciona? bueno, primeramente lo básico. Una persona que está aplicando por la residencia, por regla general, pero porque está aplicando por medio de esposo o esposa, cónyuge, estamos hablando de una persona que que entró legalmente a los Estados Unidos, o sea, que entró ya sea con cualquier tipo de visa o con un parol. Y en estos casos específicamente estamos hablando de parientes inmediatos, o sea, de una persona que tiene el estatus de ciudadanía americana. Entonces estamos hablando de una persona que entró legalmente a los Estados Unidos o recibió un parol. O sea, tú sabes, hemos explicado anteriormente que un parol es una figura donde a la persona le están dando no una admisión legal, pero sí una admisión ficticia por donde están permitiendo a la persona entrar físicamente a los Estados Unidos, aunque no lo hayan admitido legalmente. Pero eso es un requisito muy importante porque una persona que no entró legalmente, por regla general, no puede ser solicitado por un pariente inmediato. Esa persona generalmente tiene que salir. Pero, como salir por los Estados Unidos se recibe una residencia. Pero como tú sabrás, existen muchas dudas cuando llega esa entrevista, cuando la persona aplica su residencia y pues bueno, y ahora tiene una cita este mes o el mes siguiente y pues empieza a escuchar
consejos de todo el mundo y lamentablemente muchos de esos consejos pues son totalmente erróneos y para eso estamos aquí, para tratar de clarificar un poquito ese tema tabú, ¿no? Ok, vamos a ir desgranando incluso ese comentario introductorio de lo general, como has dicho, en el tema de ser solicitado para residencia, estando, digamos, la figura del matrimonio. Tú dices, primero, tiene que haber ingresado legalmente. Bueno, ¿y qué pasó con las personas que ingresaron legalmente, pero que luego, por ejemplo, entraron con visa de turismo y luego, Se quedaron. digamos, se quedaron y solicitaron asilo o después de haberse quedado, solicitaron TPS y se lo aprobaron? Es decir, quienes están en estos momentos habiendo ingresado de manera legal Sí. o en espera de un asilo o bajo la protección temporal del TPS, ¿cómo quedan respecto de ser solicitados para una residencia, matrimonio de por medio? Bueno, lo interesante de esto es de que si la petición es hecha por un pariente inmediato, o sea, por un ciudadano americano o ciudadana americana, no importa el estatus migratorio del aplicante al momento de solicitar la residencia. En pocas palabras, no importa si la persona tiene TPS, solicitó asilo o entró con una visa de habilidades extraordinarias, no importa siempre y cuando el aplicante haya entrado legalmente o haya entrado por medio de un parol. ¿Y por qué hago esta distinción entre admisión y parol? Porque la ley permite una cosa o la otra. O sea, una persona que entró con este parol humanitario, ¿no? Del que muchos venezolanos y colombianos y cubanos están siendo beneficiados, ellos pueden aplicar a la residencia por medio de matrimonio con un ciudadano americano, no un residente, pero un ciudadano. ¿Por qué no un residente? Porque un residente no es un pariente inmediato bajo la ley de inmigración. Un residente es una categoría preferencial y todas las categorías preferenciales requieren que la persona haya entrado legalmente y esté en estatus legal al momento de aplicar a la residencia. Entonces, la diferencia entre todas las categorías preferenciales, o sea, un residente pidiendo a su esposo, un residente pidiendo a su hijo, un ciudadano pidiendo un hijo mayor de edad, todas las categorías requieren que el aplicante haya entrado legalmente y esté en estatus legal al momento de aplicar. El pariente inmediato, o sea, el cónyuge, en este caso, siempre y cuando haya entrado legalmente, no importa el historial migratorio que haya tenido. Puede aplicar la residencia siempre y cuando haya entrado legalmente. Entonces, eso es muy beneficioso para las personas que tienen a un cónyuge que es residente, a lo mejor, de decirle, bueno, hazte ciudadano y después comenzamos el proceso de residencia. Pero si hay una diferencia, yo dijera, abismal entre una petición de un residente y de un ciudadano. Es el estatus del aplicante al momento de solicitar la residencia. Muy bien. ¿Qué tipo de documentación es fundamental para esta aplicación? Bueno, lo primero es, específicamente en la entrevista, es evidencia de la buena fe del matrimonio. O sea, es lo que en el mundo migratorio le decimos de bona fides, la buena fe del matrimonio. ¿Cómo se demuestra la buena fe del matrimonio? Fotografías, declaraciones de impuestos juntos. Y cuando digo juntos, no es de que tenga que ser la declaración conjunta, sino la pueden hacer de manera separada, pero casados. O sea, en la declaración de impuestos tienen que poner que están casados, pero a lo mejor están solicitando aplicar de manera separada, a lo mejor por una cuestión contable, pero tiene que decir casado. Otra evidencia que, por ejemplo, el contrato de arrendamiento de su casa, los servicios de luz, agua, teléfono, si seguro, el seguro médico, seguro de vida, seguro del automóvil, con la misma dirección donde viven las dos personas, correspondencia con ambos nombres que lleguen a la misma dirección y cuando no hay esta información,
todo eso lo puedes apoyar con declaraciones de personas a los que les consta que llevan una vida marital juntos. Y estoy diciendo, cuando digo eso que les consta de esa manera personal, muchas veces nosotros vemos que personas quieren hacer esas declaraciones, pero las hacen de una manera casi robótica, ¿no? Es decir, yo lo conozco y me cae bien y es una persona pulcra. No, generalmente el Departamento de Inmigración pregunta o quiere saber cómo lo conociste, cuándo lo conociste, dónde fue la última vez que lo viste, o sea, un poco más de personalización a la hora de hacer esas declaraciones, pero que ese documento esté notarizado y que tenga también una fotografía con foto. Perdón, una identificación con foto, perdón. Eso es bien importante adjuntarlo con la declaración jurada y también el teléfono de la persona por si el Departamento de Inmigración quiere echarle una llamada, quiere darle una llamada para verificar que los conoce. Eso es a manera de documentación. Ahora, a manera de testimonio, cuando estás en la entrevista de residencia, primero que nada es, damas y caballeros y todo lo que esté en medio, decir la verdad. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que ser brutalmente honestos a la hora de ir a las entrevistas con el Departamento de Inmigración. Pero aún así, es bueno repasar antes de la entrevista los cumpleaños, los nombres de los papás, la última vez que salieron a cenar, la última vez que celebraron un aniversario, los cumpleaños de los hijos. O sea, tú te sorprenderías de la falta de atención, sobre todo, al menos en lo que yo he visto, De los no padres. quiero ser sexista, de los padres, que muchas veces no se acuerdan de las fechas de nacimiento, no se acuerdan de los aniversarios, no se acuerdan ni del modelo del automóvil de su esposa. Entonces, es bueno quitar un poquito el ego en ese tipo de situaciones y no decir es un privilegio para mí, pero no es un derecho para mí pedir a mi cónyuge, sino decir esto es un privilegio que mi esposa o esposo está recibiendo. Entonces, vamos a repasar un poquito. Yo siempre les digo a mis clientes, antes de la entrevista, por favor, platica de las cosas básicas. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? Da un recorrido también por la casa, porque eso es bien importante. A veces que oficiales dicen, a ver, ¿de qué color es el microondas de la cocina? ¿Es un microondas que da vueltas o no? ¿De qué color es la bañera? ¿De qué color es el cepillo de dientes de esta persona? O sea, ¿pueden hacer esas preguntas? Es decir, Javier, que en este caso, a diferencia de otras figuras, ¿no? El oficial que está entrevistando está casi a la pesca de las incongruencias para detectar los falsos matrimonios o las uniones solo por conveniencia migratoria, ¿no? Esto me recuerda mucho hasta películas que se han hecho de Hollywood y cosas por el estilo, ¿no? No, totalmente. O sea, y vemos oficiales que son pues muy flexibles, que entienden la situación, el nerviosismo, pero también estamos hablando muchas veces, algunos casi estilo Gestapo, que hacen preguntas sumamente fuertes. Pero sumamente fuertes de que hasta de intimidad, cosas, todo. Mira, en mi opinión, cuando eso solamente me ha ocurrido una vez y yo le digo al oficial, yo le digo a mi cliente que no conteste esas preguntas, porque hay maneras de llegar al mismo objetivo sin poner a la luz ese tipo de situaciones. O sea, un oficial pudiera hacer esa pregunta, pero generalmente no lo hacen, pero un aplicante no tiene por qué contestar ese tipo de cosas. Eso va más allá. Yo la verdad lo he visto una sola vez y fue una manera una pregunta algo sutil, pero dirigida al aspecto sexual de la aplicación. Y yo le dije, no contestes esa pregunta, por favor, haz otro tipo de preguntas. Y el oficial continuó con la entrevista. Pero, okay, ahí voy, justamente por lo que me estás contando. El aplicante, cuando es convocado a la entrevista, ¿puede ir acompañado de su abogado o tiene que ir solo? Bueno, puede ir solo o puede ir acompañado del abogado. Yo en lo personal, yo recomiendo ir con abogado y te voy a explicar por qué. El estilo de los oficiales revisando estas solicitudes puede variar literalmente de un cubículo a otro. Hay oficiales que separan a las personas, separan a los aplicantes. De hecho,
eso es algo que ya no lo vemos tanto, pero eso era muy común anteriormente, que primero entrevistaban a una persona, hacían una lista de preguntas, después esa persona se salía del cubículo, de la oficina, le llamaban a la otra persona y le hacían la misma lista de preguntas. Entonces, la única persona ahí que puede verificar si una persona dijo la verdad o no es el abogado, porque el abogado puede representar al aplicante y también al peticionario. Entonces, el abogado es la única persona en esa situación que va a saber si hubo una discrepancia entre las preguntas. De otra manera, pues estás a merced de lo que dijo el oficial que te está revisando. Yo en lo personal, insisto, yo creo que una persona debe de tomar esto en serio, de ir con un abogado, porque no sabes quién te va a tocar. Ahora, actualmente muchas aplicaciones están siendo aprobadas sin entrevistas. En mi opinión, eso es al azar. Yo creo que la gran mayoría de las aplicaciones están siendo aprobadas por el centro de servicio y les emiten las residencias directamente a los beneficiarios. Pero cuando tienes esa entrevista, en mi opinión, debes ir con un abogado porque no sabes quién te va a tocar. No sabes, otra cosa, no sabes si el oficial va a ser ¿cómo se dice? Poco profesional. No sabes si va a hacer algunas preguntas que te van a incomodar. También no sabes qué tipo de cosas te pueden preguntar. Eso es bien importante. Yo creo que la preparación en todo tipo de proceso migratorio que pudiera tener ese enfrentamiento con un oficial, yo creo que todos necesitan una asesoría, todos necesitan saber qué tipo de preguntas pueden hacer. Y en este tipo de casos, lo más común es, te van a preguntar cómo se conocieron, dónde se conocieron, si conoces a sus papás, cuándo fue la última vez que viste a sus papás, que los conociste, si tiene hermanos, los cumpleaños. También, curiosamente, me ha tocado varias veces que preguntan, a ver, ¿tu esposa es derecha o es zurda? Y me tocó una vez que el aplicante se equivocó, literalmente. Entonces, pero en realidad pueden preguntar casi cualquier cosa y es muy difícil preparar también porque te pueden preguntar cosas, literalmente, ¿cuándo fue la última vez que salieron a cenar? Digo, son cosas que yo no puedo saber, pero es el tipo de cosas que una persona debe de al menos repasar o debe de saber, independientemente de que lleve una vida marital juntos, pero hay cosas que lamentablemente uno no se acuerda porque uno muchas veces ya entra en la monotonía, ¿no? Y también en Estados Unidos, que pues casi uno está trabajando más de 50 horas a la semana, pues muchas veces lo que llegas es llegar a dormir. Entonces, ese tipo de cosas son para los que un abogado te puede asesorar y en mi opinión también para asegurarte que esa entrevista sea llevada de acuerdo a los lineamientos de la ley, que eso es súper importante, Sí, porque porque lamentablemente... fíjate que hace ratico me dijiste, Javier, que era importante estar en compañía de un abogado porque el abogado podía corroborar que si separaban tanto al peticionario como al aplicante, pues había una línea de certificación de que el funcionario había preguntado las cosas de manera correcta o no había tergiversado la relación de ambas respuestas de las dos personas. Pero antes, cuando hablamos de la posibilidad de que alguien se sintiera irrespetado por una pregunta incómoda que invadiera incluso hasta aspectos morales o tú sabes, ¿no? La intimidad. Los parámetros de la dignidad son una cosa muy subjetiva, ¿no? Cuando tú le dices al peticionario o al aplicante, le dices, no vayas a responder esto, siendo que siempre has comentado que es absolutamente discrecional del funcionario que te está atendiendo aprobar o no aprobar, eso de no contestar las preguntas por incómodas que fueran no pudiera conllevar al hecho de que él te desapruebe. No, si es una o dos preguntas, por ejemplo, de un aspecto de intimidad, de un aspecto sexual, eso no de, y si está haciendo dos preguntas, si está haciendo de esa naturaleza y está haciendo otras 80 en las cuales no tiene nada que ver eso y todas las contestaste adecuadamente, eso difícilmente va a llevar a una negación. Y en mi opinión, yo creo que cuando uno hace ese tipo de preguntas, va más allá de lo que requiere un oficial para hacer una determinación. O sea, yo no veo por qué una persona tiene que hacer esa pregunta arriesgando, o sea, incomodando al aplicante
cuando puede hacer otros centenares de otro tipo de preguntas y llegar al mismo objetivo. O sea, yo lo veo fuera de lugar totalmente y de hecho, en ese tipo de situaciones tú puedes pedirle, o sea, si el oficial insistiera o si sientes que te está faltando al respeto o si sientes que se está saliendo del protocolo o, por ejemplo, si llega y te exige algo que no está en la regulación. Por ejemplo, si llegas y te dicen, tienes que ponerte, no sé, ¿cómo se dice? La mascarilla. Bueno, actualmente no te tienes que poner la mascarilla para entrar, para tener una entrevista. Ese tipo de cosas, si tú te sientes incómodo, tú puedes pedirle, y de hecho, le sugeriría que le llamen a un supervisor. Siempre hay un supervisor que por regla general, aunque no lo creas, aunque se escuche paradójico, son bastante buenas personas. Los supervisores generalmente son bastante amables. Y yo creo que hasta ellos se dan cuenta de que muchas veces algunos oficiales se pasan de lo permitido. Pero por regla general, cuando tú le llamas a un supervisor, eso es una manera también de decir al oficial que te está revisando que tú sabes lo que estás haciendo y que tú puedes pedir también que te cambien de oficial. O sea, si el oficial está pasando ya a una etapa ya de poco profesionalismo, de grosería, tú puedes pedir que te lo cambien. A lo mejor te dicen, bueno, quieres que te cambie oficial, tienes que venir en 2 semanas o en un mes. Bueno, está bien, es un riesgo que quizás quieras tomar, pero para nada esto debe ser una entrevista de naturaleza adversarial. Es una entrevista donde tú vas a corroborar algo que es real, o sea, algo que tú vives todos los días, que es tu relación de buena fe. Y un comentario bien importante, por favor, no se casen por papeles. Y disculpa el comentario, es una estupidez casarse por papeles. Un abogado que representa a una persona sabiendo que es un matrimonio fuera de lo normal, fuera normativa, sabiendo que es fraudulento, en realidad no es una persona que quieres que te represente. O sea, si tú vas con un abogado y tú le dices, me casé por papeles y esa persona está dispuesta a representarte, no es el abogado que quieres, porque es un abogado que se dedica a esto. No puede tomar un caso de esa naturaleza porque éticamente está fuera de lo permitido. Y B, si uno sabe la cantidad de personas que detectan con fraude migratorio, no lo hicieras. La gente que comete fraude migratorio es la que lo está diciendo en la calle, es lo que dice, está muy fácil, no te preguntan nada, etcétera. Pero la gente que detectan, que yo te aseguro que es una gran porción, y digo gran porción de las personas que aplican, esas personas cuando las detectan no dicen nada. Son las personas que van a un abogado como yo y dicen, me encontraron fraude de migración. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo en la mayoría de los casos le tengo que decir nada, no puedo hacer nada. Es una de las ofensas más fuertes que tú puedes cometer. Hay maneras de tratar de pedir un perdón, de darle la vuelta, pero por regla general estás hablando de una batalla cuesta arriba. Es uno de las ofensas más fuertes que tú puedes hacer en el mundo migratorio, porque a manera discrecional, lo más seguro es que te vayan a seguir negando el caso. O sea, muchas veces es mejor tener un crimen o una ofensa criminal que te encuentren con lo que se conoce como fraude de matrimonio. Sí. Mira, yo entiendo por lo que te estoy escuchando con atención que quizás hay gente que no llega al escenario de la entrevista porque tal vez su presentación documental fue lo suficientemente robusta, es decir, tiene todos esos papeles, declaraciones, quizás fotografías, todas, es decir, logró desde los documentos demostrar que hay, perdón por lo romántico, pero amor verdadero, ¿no? Y desde hace rato, y que realmente tienen una familia y todo eso, y ahí, bueno, tal. Pero suponte tú que se llegó al escenario de una entrevista. ¿Cuál es el margen de error entre respuestas de aplicante y peticionario? Es decir, ¿cuántos pelones entre 100 preguntas para sacar el porcentaje? ¿Y qué tan regular puede ser que después de una primera entrevista te llamen otra vez a las 2 personas para otra entrevista? Bueno, contestando la primera pregunta, yo creo que es subjetivo. Yo creo que depende del oficial. Hay oficiales que, de hecho, yo he tenido entrevistas donde las personas casi no han contestado las cosas correctamente porque una persona, por ejemplo, yo una vez representé a una persona que era casi senil.
pero durante la entrevista esta persona tuvo un problema con su dentadura y lo que hizo la señora es que le reajustó la dentadura en medio de la entrevista. Y yo creo que salvo que te lleves demasiado bien con esa persona, no vas a reaccionar de esa manera. O sea, era una persona ya mayor de edad y lo que hizo la beneficiaria es de que cuando vio que le estaba fallando una parte de su dentadura, de alguna manera como se la reajustó y siguieron hablando. Esa fue una entrevista que la verdad duró muy poco, porque ese tipo de acciones creo que el oficial se da cuenta de que realmente es una relación de buena fe. Pero muchas veces también te das cuenta, yo creo que cuando con la expresión corporal de las personas, ¿no? O sea, muchas veces hasta vemos que las personas están demasiado relajadas durante la entrevista, de más yo diría, ¿no? Pero muchas veces yo creo que los oficiales también ven hasta esa, pues esa relación y esa reacción entre las personas, muchas veces hasta medio se pelean en las entrevistas, ¿no? Entonces digo, yo no sé qué tan buen futuro vayan a tener como pareja, no sé si vayan a celebrar bodas de oro o de plata, pero en ese momento eran marido y mujer. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho con el oficial que te está revisando. Eh, y tu segunda pregunta era que qué tan Si pueden normal llamar a una segunda entrevista. Sí, depende también del oficial. Generalmente cuando te citan a una segunda entrevista es porque o ha pasado, o digamos que quizás tú fuiste a tu entrevista y por alguna razón no pudieron tomar una determinación, quizás las huellas digitales, los biométricos no estaban listos o quizás les faltaba información y pasó mucho tiempo entre esa entrevista y la segunda entrevista. Digo, quizás pasaron 2 años durante ese proceso y quizás te quieran llamar otra vez para hacer una reentrevista nuevamente, nada más para verificar los datos. Esa es una posibilidad, pero la otra, y es la más común, es cuando tú vas a una entrevista y el oficial encontró algo que no hacía sentido o quizás tenías muy común, muchas veces entra esposo y esposa y se divorcian y cada uno se separa por su lado, perdón, uno se divorcian, uno se casa por su lado, aplica la residencia, después aplica la ciudadanía por un nuevo matrimonio, se divorcia y después quiere pedir al esposo original. Ese tipo de banderas rojas pues generalmente generan no solamente una segunda entrevista, una tercera o cuarta entrevista, pero generalmente cuando te llaman es porque el oficial vio algo que no le quedó claro, por eso es que es súper importante desde el principio, en mi opinión, llevar a un abogado, porque el abogado va llevando notas de la primera entrevista, de la segunda entrevista, si lo separaron, si no lo separaron, y también muchas veces para detener un poco al oficial cuando está siendo muy agresivo, cuando está haciendo preguntas muy incisivas que sobre todo que ya se contestaron, muchas veces la presencia de un abogado hace que el oficial no sea tan pesado, por así decirlo. Pero en una segunda entrevista generalmente es un indicativo de que algo no quedó bien, que haya alguna discrepancia. Mira, Javier, en este último par de minutos que nos quedan de esta conversación hoy, me gustaría saber cuál es la explicación, porque a mí mismo no me quedó claro en qué consiste el último dictamen del presidente Biden, la última decisión migratoria del presidente Biden, que yo sé que casualmente tiene que ver con el tema de beneficiar, por lo menos así se presentó, ¿no? A esposos o esposas, en fin, de cierta y determinada figura migratoria. ¿De qué se trata esto? ¿Y es bueno o es malo? Bueno, es bueno porque, bueno, el presidente Biden, utilizando sus poderes ejecutivos, está emitiendo un parol, que es lo que hemos mencionado, o sea, lo que el presidente pretende hacer es que a las personas que entraron ilegalmente, que están ilegalmente en los Estados Unidos, se les otorgue este parol. ¿Y qué es el parol? Es como una revisión ficticia que dentro de los Estados Unidos. Imagínate que cuando una persona entra a los Estados Unidos o la admiten legalmente o le permiten entrar, o sea, lo revisan y dicen, entra, pero todavía no te admito legalmente. O sea, estás en un limbo, o sea, el parol es algo que se le da a una persona a la que, en este caso, la administración
de Biden le tiene interés de que entre a los Estados Unidos. Pues en realidad los paroles se dan a una persona que apenas va a entrar a los Estados Unidos. Ahora, lo que él quiere hacer se llama parole in place. El parole in place es, imagínate esa misma figura, pero otorgándola a una persona que ya está dentro de los Estados Unidos. Es una ficción jurídica. Es como si estuviera revisando tu entrada a los Estados Unidos, pero tú ya estás dentro de los Estados Unidos. Es un parole in place. ¿Y por qué es beneficioso? Porque con un parole in place tienes el parole, y con una petición de un pariente inmediato, o sea, de un cónyuge, tú puedes aplicar a la residencia. Entonces, se estima que más de 500,000 de personas que están casados con ciudadanos americanos o ciudadanas americanas que llevan más de 10 años en los Estados Unidos, que no tienen récord criminal y que no van a ser adversos a ser admitidos a los Estados Unidos, se dice, porque todavía no emiten la normativa final, que se les va a dar un parol. ¿Y qué es lo que va a permitir un parol? Que puedan aplicar a la residencia dentro de Estados Unidos. Ahorita, una persona, antes de que salga este beneficio, una persona que esté en esa misma situación tiene que pedir un perdón dentro de los Estados Unidos, que es el perdón I-601A, que se tarda aproximadamente 40 meses en ser otorgado. Y si te lo dan, tienes que salir fuera de los Estados Unidos a una entrevista consular donde estás arriesgando que quizás te quedas afuera. Entonces, todas esas personas que tienen que pasar por ese proceso del perdón I-601A de 40 meses y después salir a pasar ¿cómo se dice? El laberinto consular, porque a final de cuentas puedes estar afuera en una entrevista consular una semana o puedes estar 6 meses. En lugar de eso, ahora el presidente Biden va a otorgar paroles que le va a permitir a esas personas aplicar a la residencia sin tener que salir. Es muy beneficioso. Yo estoy de verdad muy contento con este nuevo beneficio. En mi opinión, se quedó muchísima gente fuera porque No te oigo. calificar. Por ejemplo, ya que estamos en tan bondadosos, yo le pediría también a la administración Biden reconsiderar su postura ante la comunidad cubana para que también les den un parol, porque a final de cuentas el ajuste cubano lo único que requiere es que la persona tenga un parol o una admisión a los Estados Unidos y estar en los Estados Unidos físicamente por 1 año y 1 día. Entonces, creo que si eso sucedería, no solamente iba a beneficiar a la comunidad cubana, sino también va a beneficiar a los casos que están en la Corte de Inmigración, porque están los millones y millones de casos que están pendientes en los Estados Unidos. Lo único que están haciendo muchas veces están evitando que los demás casos estén fluyendo. Entonces, pero volviendo un poquito para atrás, yo estoy muy contento de este beneficio afirmativo. Ojalá emita más. Y sobre todo creo que eso es un indicativo de la disposición de esta administración de tratar de hacer lo que puede desde su trinchera, porque al final de cuentas el parol es una orden ejecutiva, o sea, eso viene del poder ejecutivo específicamente, está dentro de sus funciones. No tiene que ver con el Congreso y no tiene que ver con la Suprema Corte. Obviamente, esto espero que sea un preámbulo para que eventualmente haya cambios reales en la legislación migratoria, que como ya lo hemos dicho anteriormente, pues es muy injusta para muchísima gente, sobre todo para nosotros los mexicanos. Bueno, Javier, te agradezco como siempre muchísimo que hayas dispensado unos minutos para estas conversaciones que son tan útiles y tan didácticas para quienes nos siguen. A todos los que nos han seguido en vivo, les recuerdo que voy a dejar todos los datos de Montano Miranda Law, la oficina migratoria de mi abogado de migración, Javier Montano Miranda, el director de la oficina. Y bueno, el tema de hoy ha sido, ya saben, entrevista de residencia por matrimonio, y los consejos, yo creo que por detallados y por específicos, son de oro. Y también con el tema del parol, cuando vayan a entrar en contacto del parol desprendido o comprendido dentro de la última medida ejecutiva del presidente Biden, mi recomendación, entren en contacto obviamente con la oficina Montano Miranda Law. Un gran abrazo, Javier.
algo importante, y disculpa, todavía no han salido los lineamientos finales. Por favor, todavía no pueden aplicar a este beneficio migratorio. No se dejen engañar por las personas que ahí están diciendo que se puede aplicar. Todavía no se puede aplicar. Por favor, infórmense antes de gastar su dinero con personas que no saben lo que están haciendo. Muchísimas gracias, un gran abrazo y seguimos en contacto. Cuídate mucho, cariños a todos en la oficina. De tu parte, saludos.